Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que están ya conectándose con la página de nuestra iglesia CCI Hermón para la presentación de esta ocasión. Hoy publiqué en la historia de mi Facebook la parte de Habacuc capítulo 3 verso 2 que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Cuando a través de los tiempos, porque Dios es eterno y su palabra es eternal, nos damos cuenta de cómo Dios en los diferentes escenarios o en los diferentes ambientes de la humanidad, Él ha mostrado siempre su misericordia. Y yo quisiera hoy hablar de esa eterna invitación. Cuando el profeta Isaías escribe el capítulo 55, él dejó el verso 6 que dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero en los primeros versículos, el capítulo 55 del profeta Isaías nos está haciendo la invitación de las eternidades y nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid una tercera vez, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Los escenarios han sido cambiantes en la historia de la humanidad, pero la misericordia de Dios ha continuado siendo la misma. Y de esa eterna invitación yo quiero hablar en esta oportunidad. Hace muchos años, en el día 15, o sea, en el día número 15 del mes séptimo para el calendario hebreo, el mes séptimo, que se llama Tisri. Eran 5 días después del día de la gran expiación. Dios dejó escrito en su palabra, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, los versículos 39 en adelante, lo siguiente: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Una fiesta de 7 días, un indicativo de Dios en su invitación permanente a la humanidad a que se mantuviese con alegría, en fiesta, en reposo. Y en el verso 40 de Levítico 23 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Este capítulo 23 de Levítico nos está haciendo la invitación a una fiesta. Los judíos celebraban varias fiestas, pero hablando de un número determinado, ellos tuvieron 7 fiestas sumamente importantes. Y una de ellas era esta, en donde tenían que cortar ramas de los árboles y tendrían que hacer unas casitas, unos como tabernáculos, como unas cabañitas, y ahí ellos tenían que estar alabando a Dios. Y dice en el verso 41: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural, nada artificial, todo natural de Israel también habitará ahí en los tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes
que siempre hay un propósito en las cosas que Dios nos indica hacer. Y en esta fiesta Él estaba dando un propósito, dice, para que vuestros descendientes estén ahí en los tabernáculos y yo los haga habitar a los hijos de Israel como un recuerdo cuando yo los saqué de Egipto, de aquel yugo que habían tenido ante los faraones y del tiempo que habían permanecido en el desierto. Yo Jehová vuestro Dios, Él firma eso. Es interesante cómo Dios recuerda escenarios de la historia humana, porque Dios quiere que su pueblo, aun cuando haya sufrido una esclavitud, aun cuando haya tenido un tiempo de encerramiento, de cárcel, de esclavitud, como lo fueron en Egipto, pues que ellos recordaran que Dios tenía el poder para liberarlos, para sacarlos. Y yo quiero hacer una relación con lo que ha estado pasando actualmente en el tiempo de la pandemia, ¿no? Hemos estado encerrados en casa, hemos estado alabando al Señor en casa. Pareciera que el tabernáculo para nosotros fue entonces nuestro hogar, y ahí hemos estado inclusive a través de lo que es las plataformas virtuales, las diferentes redes sociales, enviando la palabra con la invitación permanente. Se tenía que recordar aquellos años de peregrinación en estos tabernáculos y en esta fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Se tenía que recordar la peregrinación que habían sufrido en el desierto, los años que habían estado esclavos en Egipto, y claro, ya hablándole en el entorno actualizado en nuestro calendario occidental, esta fiesta que ellos celebraban a los 15 días del mes de Tisri, para nosotros correspondería entre el 15 de septiembre al 15 de octubre. ¿Qué tenían que hacer las familias del pueblo de Dios ahí? Las familias israelitas construían una cabaña con ramas, como lo menciona Levítico capítulo 23, ramas de olivo, pino, arrayán, palma, sauce, y moraban en esas enramadas por 7 días. Sus palabras permanentes, el cántico con el cual le hacían adoración a Dios y agradecimiento a Dios, era el siguiente: por tu misericordia, oh Redentor nuestro, sálvanos ahora. Por tu misericordia, y todos los 7 días estaban en eso: por tu misericordia, oh Redentor nuestro, sálvanos ahora. Ahora, en el contexto de otro escenario contemporáneo ya a Jesús en su ministerio de un hombre salvador, de un hombre como el Hijo de Dios que venía a buscar al perdido, Jesús lanza la invitación cuando lo hace en la celebración de la misma fiesta unida con la fiesta de los panes sin levadura. Y podemos irnos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, y ahí vemos cuando él, en el versículo 37 de San Juan 7, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice el verso 38 de San Juan 7, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero mire la invitación otra vez: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que Dios está viendo en el contexto o en el escenario de su ministerio es la situación de la gente todavía. Ya en Levítico había una situación, y era ser agradecidos por la liberación que Dios había hecho de la esclavitud en Egipto, del yugo de los egipcios, y que se recordaran que Dios los había guardado en la peregrinación en el desierto. Ahora que Jesús, tiempo después, hace la invitación de el que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios está viendo la situación continua de la humanidad en una sed permanente, y Él ve esa situación: si alguno tiene sed.
Jesús recalca la situación específica de la necesidad y la presupone como una necesidad universal, sed del hombre, sed, una sequía del hombre en el aspecto espiritual, una sequía de cada ser humano. Todos tenemos esa sed. Todos necesitamos la parte espiritual. Nos hemos embriagado de lo material, nos hemos embriagado de lo tangible, de lo visible, nos hemos embriagado de lo natural y necesitamos lo espiritual. Eso que Jesucristo dijo: de tu interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna, aun cuando los escenarios sean muy difíciles para nosotros. De manera poética, el salmista, cuando escribió el Salmo 42, decía: como el ciervo brama tras las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Como el ciervo brama, como el ciervo prácticamente llora por la sequía, por estar en las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Eso es lo que estaba recalcando el salmista de una manera, como dije, poética. Y esa es la necesidad fundamental del ser humano. Ignorar esa necesidad es vivir con un vacío que nadie ni nadie puede llenar. Es como privarse de la comunión de aquel que nos creó para la alabanza de su gloria. En los tabernáculos los israelitas tenían que estar agradeciéndole al Señor, alabando al Señor. Recordemos aquel pasaje poético de un poeta mexicano, Amado Nervo. Dijo lo siguiente Amado Nervo en palabras naturales: inútil la fiebre que aviva tu paso, no hay nada que pueda saciar tu ansiedad, por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con la eternidad. La situación prácticamente de la humanidad es una sequía permanente. Es una necesidad continua de algo espiritual. En la filosofía de los alcohólicos anónimos, ellos dicen que el ser superior les ha mitigado la sed de ingerir bebida alcohólica, aquello que volvió ingobernable su vida. El alcohólico entiende que hay un ser superior y esa invitación sigue siendo permanente según lo deja escrito en la palabra del Señor. Y no solo ve la situación de la humanidad, sino también hace la invitación a la humanidad. Cristo nos invita a ir a Él, saciar esa sed íntima y profunda del alma, como solo Cristo tiene la capacidad de saciar la sed, de llenarnos el vacío. Esto fue lo que hizo con aquella mujer samaritana encontrada en el pozo de Jacob. En el capítulo 4 de San Juan, los versos 10 al 14, se ve la conversación de Jesús. Y Jesús se acercó tratando de abrir un abanico, un espacio, una oportunidad para salvar a aquella mujer. Y Él le dijo: tengo sed, dame de beber. Y aquella mujer, al oír la voz con un tono hebreo, con un tono de un personaje judío, aquella mujer samaritana que había venido de las extirpes de los judíos, pero por la mezcla con los sirios se volvieron híbridos y formaron los samaritanos. Esta mujer oye el tono de la voz de Jesús y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que yo te dé de beber siendo yo una samaritana? Si tú sabes que entre judíos y samaritanos no debemos hablar. Eterna invitación, permanente invitación. Jesús ve el escenario de esa mujer. El escenario de esa mujer podría ser el escenario tuyo. Podría ser, sea que seas mujer o que seas varón, puede ser el escenario tuyo. Alguien viviendo en lo natural, buscando lo natural, pero que necesita lo espiritual. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te dice dame de beber. Pero como hay momentos cuando no entendemos el eterno llamamiento de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, entonces nos volvemos como la mujer y le decimos: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber?
si tú sabes que entre tú y yo no debemos hablar, no hay comunicación, no hay empatía entre nosotros. El hombre siempre buscará pretextos, el hombre siempre evitará el llamado de Dios, o se hará oído sordo al llamado de Dios, o hará que su corazón se endurezca al llamado de Dios, cuando Dios le está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces nosotros queremos que es como seguir siendo estériles, improductivos, pero Dios quiere que nosotros seamos productivos, que nosotros que corran de nuestro interior ríos de agua viva que salten para vida eterna. Dios quiere provocar en nosotros no solo que tengamos agua, sino que tengamos ríos de bendición. Es lo que él menciona en el Salmo 1, también a través del salmista David: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como el árbol plantado junto, otra vez habla de aguas, corrientes de aguas, junto a corrientes de aguas. Dice que en donde la hoja no cae. La hoja no cae, la vida es permanente, y esta invitación de Cristo para nosotros es la misma, viendo no solo nuestra situación, sino también dándose cuenta de que necesitamos esta invitación. Cristo es el único Salvador. Su nombre quiere decir el Salvador. Su palabra es eterna y se cumple. Su sangre tiene poder para perdonar pecados, y la fe que tengamos en Él nos permite alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios ve, después de haber visto la situación y darnos la invitación, Dios ve la condición de nosotros. Él dijo en el versículo, en el capítulo 7 de San Juan, está usando del 37 en adelante: el que cree en mí, dijo él, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La condición es imperativa entonces, para que se cumpla la provisión de Dios, para que se cumpla la promesa de Dios. Cristo es la persona que cree, que sí cree en nosotros. Nosotros somos las personas que debemos creer en Él. Es recíproco. Él cree en que yo puedo alabarle. Él me da la oportunidad. Él cree que tú puedes alabar a Dios. Él cree que tú puedes adorar a Dios, y tú tienes que darle la oportunidad. Sigue creyendo. Termina la vida tuya que Dios te permite aquí en la tierra creyendo, teniendo fe en Dios, elevando el nivel de la fe, pactando más, comprometiéndote más, comprometiéndonos más. Dios dice que al que salvó, lo perdonó, lo justificó, lo adoptó, lo predestinó, lo glorificó, que nos dio un poder para vivir una vida victoriosa, según lo dice Filipenses 1:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la roca que me dio agua. Cristo es la roca que le dio agua a los israelitas. Es un escenario, un contexto de miles y miles de años atrás, y hoy sigue dándonos agua. Él dio agua en el desierto a Moisés, en la peña de Oreb. Le dijo: háblale a la peña. Después le dijo: toca la peña. Ninguna de las dos recomendaciones siguió. Moisés lo que hizo fue golpear la peña. Lo abrumaron los problemas, se enojó Moisés, se llenó de ira y golpeó con su vara, y aún así Dios en su misericordia hizo brotar agua de la roca. ¿Será tu vida una roca? ¿Será tu vida un cielo de bronce? ¿Será tu vida una vida de concreto, dura, áspera? Aún del pedernal, aún de la roca puede hacer brotar agua. De lo más duro, de un corazón endurecido, de una vida endurecida, Dios puede hacer brotar agua. Un himnólogo lo relata de esta manera y tituló su himno "Oh amor de Dios". Y él decía lo siguiente: si fuera tinta todo el mar, si todo el cielo un gran papel, si todo hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que el hombre pudo redimir
de su pecado atroz. Entonces, no bastaría para escribir del gran amor de Dios. Él te llama, Él sabe que tú tienes sed, estás en sequías, en aguas profundas, quizás secas, sequedales, pero Dios quiere hacer brotar. Yo te pregunto, ¿cuánta necesidad tienes de beber el agua espiritual? ¿Cuánta sería esa necesidad de tu sed? Hace unos tiempos nosotros estamos viendo la condición de la humanidad, pero también la situación del hombre. Y Dios quiere fortalecerte a ti en esta ocasión, enviándote un torrente de lo que Él llama lluvia temprana y lluvia tardía. Permíteme orar por ti que has escuchado este mensaje y que tu corazón se pueda ablandar y agradecer a Dios lo que Dios ha hecho por ti. Tienes vida, yo también. Nosotros todos tenemos vida, estamos contentos alabando al Señor. Metámonos en el tabernáculo y agradezcamos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, vengo bendiciendo a todas las personas que verán este programa en la red, en la plataforma virtual, y enviamos esa bendición tuya que tanto necesitamos. Dios, refresca el alma, refresca nuestro ser, Señor, que corran ríos de agua viva del interior nuestro hacia el exterior y podamos bendecir también a otros. Cantamos como te cantaban los israelitas allá en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Oh Redentor nuestro, acuérdate de tu misericordia para nosotros. Hoy la estamos disfrutando. Que Dios nos bendiga a todos.